Gracias a vos para el cambio continúa. Ya tenemos aquí con nosotros a Cinto Ascensión, a quien le damos los buenos días y agradecemos su dedicación cada día a este espacio. Aunque no esté físicamente en el mundo en donde esté, él siempre ve todos los días a vos para el cambio. Adelante. Saludos, muy buenos días, Juan Francisco de la Rosa. Qué alegría poder hoy martes 27, después de celebrar un día más del natalicio del... Ahí yo me adelanté y dije 28. No, Es que estoy pensando en el cumpleaños de José Martí también. No, ayer era que estábamos nosotros. Hoy estamos a 27. Y hay que aplaudir de que por parte de las autoridades por fin se dejó que no se mueve el día de Duarte. Ajá. Antes se movía, dependiendo, no, lo dejaron el día que cae. Y ayer celebramos 26, el aniversario de su natalicio. Yo quiero aprovechar, saludando a los amigos que siempre siguen este espacio. Voz para el Cambio, que se transmite por Telecanal 28. Vamos a repetirlo porque ya están ahí saludando. Sí. Fausto Belluribe, hay que hacerle una distinción porque él comienza, también nuestra compañera, aunque no aparezca, Salomé Peña, que está en una situación de duelo, pero debe estar viendo a Voz para el Cambio. El profesor Aristóteles Ponserate, Alfonso Torres está ahí, también saludando. Y ya los demás estarán ahí. Hay otra gente que están ahí, pero no se identifican, solamente salen los que están. Felicitamos a Alfonso, que tuvo una participación muy activa en estos días, la tendrá durante el mes de la patria, pero estuvo en el interior, y uno de los que lo presentó dijo que Alfonso se traslada a los lugares a Cotilla Récord. Parece que ni la... poder tenerlo en el Rosario Pandié. Sí, le vamos a organizar una conferencia allá en San Juan. Ojalá que... No quiero baile a Piña, pero ya que está cerca en San Juan, ¿verdad? Pandié, sí, vamos a trabajar eso. Pandié se merece una intervención de Alfonso Torres. Pero ya le dejo eso a ustedes que puedan resolver eso. Yo quiero aprovechar a Juan Francisco. Ayer le decía que tenía un encuentro con unos religiosos, sacerdotes que éramos, coincidimos en los procesos. No, pero yo no creo que son religiosos. Ellos no se juramentaron. Todos, la mayoría de ellos eran sacerdotes. La mayoría sacerdotes eran. Y otros se fueron y son diocesanos, pero siguen en la vida religiosa diocesana. Y luego estaba también el provincial de los dominicos, el fray Eduardo Romero Ureñas, el que está coordinando la vicaría entre Cuba y Dominicana. También estaba con nosotros en ese encuentro de gente que tenía más de 30 años que no se veía. Oye, qué momento más. Entonces, hay un libro que le mandaron a usted, La Justicia por Dentro. Mire cómo está aquí, de un sacerdote, abogado, colega suyo de Atomayor. Él se llama Juan Ramón Santana de los Santos. Entonces, pues primo mío, porque yo soy de los Santos también. Entonces fíjese que no está... No, pero bien, gracias. Dedicado y todo. Le prometo en menor tiempo posible, porque esto tiene que ver con las actividades que nosotros desarrollamos. Entonces, ver cuál es el punto de vista de Ramón Juan Santana de los Santos. Y esos Santanas son de los Santanas, ya te sabes. Los Santanas son de Atomayor y del Ceibo. Y antes todo era Bueno, ojalá que el punto de vista sea igual que de Ramón. Él era dominico. Oiga, Ramón, no Pedro, porque Ramón era bueno y amigo de Juan Pablo Duarte. Claro, habría que ver ahí entonces. Por ahí va, ya ahí tiene el libro, tiene lectura. Pero haga contacto con él, a ver si un día puede participar en Voz para el Cambio, para desarrollar los puntos de vista que él analiza aquí. Perfecto. Usted hace un análisis, lo ve y después entonces hacemos ese contacto. Él allá trabaja en la gobernación de Atomayor. Así que él es un político también, está metido en la política. Y a que agradecemos ese encuentro de ayer, donde tenía muchos años que no me sentía en casa, en sentido recordar eso. Él estuvo en el seminario. No solamente que estuvo, fue sacerdote y estuvo
en Ecuador siendo sacerdote, estuvo aquí en Santo Domingo, estuvo en El Ceibo y también estuvo en una parroquia de la diócesis de San Pedro de Macorís. Así que ha estado ahí, luego decidió dejar los hábitos, como decimos nosotros, meterse en el mundo de la política y formar familia. Así que la mayoría de ellos ya tienen familia, y está el padre Félix Santana, que yo entré ahí, fue mi formador. Ahí estaba Johnny, uno de ellos que está en Santiago y trabaja en la Pucamaima, un gran maestro de filosofía. Él iba a un trabajo que yo estaba a llevarme toda la semana libros, libros para leer. Léase, y ahí yo fui un poquito teniendo ese amor a la lectura, esa disciplina, y son gente que realmente le agradezco mucho por todo lo que hicieron por este humilde servidor, que hoy intenta un poquito, a partir de los aprendizajes, a partir de las experiencias, devolver un poquito de eso a la sociedad dominicana, y sobre todo eternamente agradecido de la iglesia y sobre todo de la orden de predicadores acá en la República Dominicana. Así que gracias por ese encuentro fabuloso, realmente algo único, y esperando ya el próximo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Veo que dentro de los textos que usa como soporte del libro, algunos nosotros los hemos conocido y los hemos tratado, y de manera que es un ensayo en principio que vemos interesante y lo aprovecharemos al máximo. Sobre todo, hay algo que yo aprendí cuando leí Cómo hablar bien en público e influir sobre los hombres de negocio, que lo breve, si es breve, es doblemente bueno. Y al ser breve, pues se puede devorar en poco tiempo. Porque a veces hay que motivar, hay que dar como el caramelo que usted lo da a chupar, chupe ahí. Sí. Y entonces usted se lo saca y me sale, si usted quiere seguir chupando de este caramelo que es bueno, ya depende de usted. Ya depende de usted, Juan Francisco. Entonces eso es parte también compartir. Cuando vi el libro yo pensé de una vez, ese es un libro que le puede sacar mayor provecho. Muchas gracias. Juan Francisco. Lo haremos. Mirando Juan Francisco, ayer todavía, con todo lo que está pasando en la política dominicana, eso desde mi punto de vista uno ve como un futuro incierto en la política dominicana. No ve avance. No veo avance. De cara a las elecciones del 28, si usted mira, haga el ejercicio, dígame a ver, porque no hay manera de usted inclinarse. ¿Por quién? Dígame. No hay candidato realmente que tú puedas decir. ¿Por quién yo saldría de mi casa? ¿Por quién? A perder 2 horas o 3 horas. Un país así, que tú no tienes candidato realmente potable, que se pueda confiar, que tú debería de haber desde ahora una contienda permanente a partir de ese dominicano que le gusta la política, de estar ya de cara a cara y menearse y escuchar la gente, estar motivado para las elecciones. Sin embargo, tú ves como que acá no hay interés por la gente estar en política, porque los candidatos que tenemos no incitan, no motivan, no se merecen nada de eso, y eso es preocupante, porque uno de ellos va a tener que ser el presidente de la República. Es una potalita repetida y otros. ¿Pero cuál? Ahí hay, por ejemplo, uno que está apoyado por un monopolio, que si yo me encuentro con él, hago como hace Alfonso con alguna gente que él no quiere ver. Si me va a encontrar con ellos, coge por otro lado. Que yo le he dicho a Alfonso que no haga eso, pero si yo me encuentro con eso, lo hago, con ese lo hago, porque pienso que no va a hacer ningún aporte a la sociedad dominicana. Y entonces yo en política no tengo que engañarme, pues yo no tengo que perder, si usted quiere que yo le diga, y por eso más de lo que uno ha perdido, dígame a ver. No, porque yo no estoy aspirando a ningún puesto, a mí no me interesa nada. El país se está sangrando poco a poco, y eso es parte también de las acciones de estos malos políticos que hemos elegido en los últimos años para que gobiernen este país. Y al final, ¿en qué han convertido el país? Yo le voy a decir una cosa.
que no tengo que ver nada con los gobiernos de Luis Abinader ni del PRM, he recibido una especie como de frustración, porque yo pensé de manera ingenua que con lo que estaban pasando los servidores del gobierno de Danilo Medina, los funcionarios de Luis iban a tener más respeto en la administración pública. Le digo que me parece que lo que está ocurriendo desde el punto de vista ético, moral, de los servidores públicos, es como para que a uno le dé vergüenza. Mire, para que usted vea a qué nivel me han llevado a mí los políticos dominicanos, a cómo yo me siento y cómo yo lo puedo expresar, ya que uno por lo menos puede escribir, puede hablar en estos medios y uno puede desahogarse. Y dirán, bueno, Jacinto ya viene con su pesimismo. No, pero le voy a dar una noticia buena para que ahí se incorpora Félix de los Santos desde España y el periodista bienvenido Echarboy también está ahí. Que usted tiene motivo para sentirse bien, ¿no? No todo es derrota en la vida. Pero mire cómo los políticos me han puesto a mí a pensar. Entonces yo le puse a esto necedades, porque son unos necios. Son necios. Y yo digo, ya no sé en qué creer. No quiero creer en nadie, ni tampoco en mí. No quiero lidiar con los mentirosos, esos de corbata teñida de sangres, disfrazados de testaferro de su propia inmunidad. Una malicia latente que carcome lo honesto y puro de la gente sin corazón. No quiero a mi lado a los indiferentes, esos con disfraz de intelectuales que callan ante los males sin decir una opinión, esos con aureola de poetas, pero nunca sus propuestas plantean un mundo mejor. No quiero estar cerca del predicador injusto que se cree humilde y se hace rico con la fe, esos que en sus sermones dominicales carecen de verdad, mientras sus hijos se ahogan en el alcohol en playas extranjeras. Pero tampoco quiero estar cerca de los que hablan de color de piel, esos que ayer vivieron de la remesa y hoy, con banquetes sobre la mesa, odian al pobre que emigra y reza por salir de la pobreza. No sé ni qué decir, por lo menos digo necedades. Bueno, lo felicito. Eso le salió a usted en el día de Duarte ayer. En el día de Duarte ayer, porque yo estaba pensando... ¿Sabes que Juan Pablo Duarte fue un rebelde toda la vida y no me extraña que en la celebración de su natalicio haya usted tenido esa evocación? Es que uno tiene que ponerse o intentar, jamás el zapato de Duarte le sirve a uno. Pero uno tiene que saber que está ese zapato. Claro, hay que tocarlo, por lo menos. Claro. Hay que tocarlo y buscar la métrica y todo. Y aunque sea forzado a entrar el pie. Y entre el pie, por lo menos. O medírselo, aunque sea, mira, pero ¿y por qué no? Entonces, celebrar un año más del gran... Yo le dije, lo voy a seguir diciendo acá. Acá en esta tierra, en este pedazo de isla, no ha nacido una persona como Juan Pablo Duarte. Y no creo que pueda alguien nacer como él. No lo creo. Estamos lejos de ese gran hombre. Dios mío, yo no sé qué es lo que nos pasa en este país, que teniendo un personaje de carne y hueso, porque fue de carne y hueso. Yo me pongo de acuerdo en una parte, en el sentido, yo no sé dónde fue que formaron servidores del Estado que van allí y se apartan de manera total de todo lo que tiene que ver con las enseñanzas que tenemos en las Sagradas Escrituras, en el ideario de Juan Pablo Duarte y en el que uno supone que le dieron en la escuela y su familia, la gente. Claro. Entonces yo no veo la necesidad, sobre todo hoy vi en la prensa que en el caso que tiene que ver con los imputados
donde está la pastora, donde están los generales, los coroneles. Adán Cázares, sí, que fue. El Ministerio Público está concluyendo y están concluyendo las partes. 4.500 millones imputa el Ministerio Público a ese grupo, de que cogieron de las arcas nacionales para ello. Pero ahí, dentro de ese grupo o de ese gobierno, hay uno que devolvió eso mismo, un solo devolvió eso al Estado. Sí, una persona cercana al expresidente Danilo Medina, un cuñado, devolvió casi esa misma cantidad, él solo. Él solo, Juan Francisco. Entonces, yo veo, dentro de lo que nos compete a nosotros, de intentar hacer una comunicación decente, que uno no puede estar indiferente a eso. Cuidado. Y luego, ¿por qué los dados? ¿Por qué esta crítica va constante con el tema del servidor público? Porque tú hablas del Estado y sobre todo de estas instituciones que han estado elegidas por el voto y que ellos prometieron realmente representarnos ahí, custodiar lo que es los recursos del Estado, hacer acciones con una propuesta para mejorar las condiciones de vida de cada dominicano, y hoy han hecho todo lo contrario. Por eso nosotros los criticamos a ellos, le exigimos a ellos y le exigimos a la justicia que a esa gente que al final terminaron saliendo con la suya, tiene que ir el peso de la ley. Ahora, cuando vamos al accionar, al pensar y en la praxis de lo que es la sociedad dominicana, no vaya a pensar usted que estamos lejos de eso, de esa actitud de esos funcionarios. Ay, usted agarra y saca todos esos funcionarios ahora mismo, lo saca todo fuera, y usted vuelve a meter otro grupo y van a actuar de la misma manera. Saca ese grupo y vuelve otra vez, y hasta que usted va pasando poco a poco por la población, hasta que se da cuenta que al final usted tiene una sociedad, un país sumamente corrupto. Bueno, pero yo le voy a hacer a usted ético y moral con el tema de lo que son los recursos que tiene que ver en común, los recursos del Estado. Usted es un hombre que por su formación, yo inclusive hasta le agradezco que me permita estar junto con usted, porque usted es un hombre que estudió filosofía, es poeta. Los filósofos y los poetas, de acuerdo a mi corta lectura, son las personas que más aporte hacen al lenguaje, hacen a la humanidad. No se presume que un poeta, que un filósofo robe, lo pongan en una posición y entonces vaya a llenar sacos. Eso no es lo que se vislumbra, sí, lo que se espera dentro de lo que yo he estudiado. Lo quiero invitar a que hagamos una reflexión acerca de la obra La Utopía, sí, donde yo encontré que el dinero es el factor más importante para mover a la gente a cometer crímenes y abusos, a hablar mal del otro, a matar, a envenenar. ¿Por qué esa mercancía influye tanto en la conciencia de un hombre rico como el señor Jacín, que no necesitaba eso? Pacientes de él han hablado conmigo y me han explicado que es un buen médico, que es un hombre que viene de una familia cómoda. ¿Por qué una servidora de Dios como la pastora que está metida ahí, por qué flaquean frente al dinero? Hagan un ejercicio filosófico. Usted a mí me está poniendo ante ese público que está ahí, un público muy exigente. ¿Sí? Y no solamente la gente que nos está mirando en la pantalla grande por Telecanal 28 y esa visión intelectual dominicano, sino que usted me estaba poniendo a mí ante Alfonso Torres Ulloa, ese gran intelectual, escritor de más de 20 libros. Usted habló ahorita de ese socialista, comunista, bienvenido Chalgoy. Me está poniendo ante Félix de los Santos. Un hombre serio, bienvenido. Aristóteles Ponce Rate, un catedrático de ahí de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Así que ese público que está ahí, Salomé Peña, son gente que tú tienes que barajar las cosas muy bien para ellos poder entender y comprender de lo que intentamos nosotros desde aquí hablar. Mire, usted mencionó ahí un autor que lo mataron. Sí, que lo mataron. Claro, fíjense que hablar del siglo XVI va surgiendo una corriente humanista de pensadores en toda Europa que no se quedaron indiferentes a lo que estaba viviendo la sociedad en ese momento. Y por eso se acuña al humanismo, se quiere remontar y volver a todo lo que fue la filosofía griega, todo ese esplendor donde se tomaba en cuenta lo que era el ser humano, la dignidad del ser humano. Se cambia de una mirada al mundo desde Dios y se transforma en una mirada al mundo desde el hombre. Y ahí entra toda la filosofía, el razonamiento, el poder ver ante lo que se está viviendo en Europa y en esta tierra del Nuevo Mundo, inclusive hasta ciertas reflexiones que se daban en la escuela de Salamanca, ahí en España, de que si la gente que estaba de este lado acá eran personas o no, hasta eso se llegó, si los indígenas eran personas o no, porque se estaba mirando si son gente racional y que piensan son personas. Y por eso te va a ver todo el conflicto que se arma aquí en América y sobre todo el papel de los dominicos, encabezado por Fray Antón de Montesino acá. Ahora, esa pregunta del ser humano ante la riqueza, esa pregunta ante la acumulación, porque ahí empieza, ahí empieza la acumulación, ahí empieza de Europa a venir a América y saquear todos estos pueblos, ¿entiendes? Originarios, porque hay que hablar originario, indígena, toda lo que es el Caribe hoy, indígena que arrasaron con todo, pero todo lo que pasó en México, todo lo que pasó, da gusto cuando usted va a Colombia y va a un ejemplo a Cartagena de India, para que usted vea cómo Cartagena de India era como un QTL, un espacio donde todo el oro de América se traía ahí, de ahí entonces se embarcaba para mandarlo a España. Y ver cómo, cuando usted camina esos pueblos, usted va, un ejemplo, a Honduras. En Honduras, ahí en Tegucigalpa, usted agarra y ve cómo se construyó esa ciudad en las montañas. Pero esas grandes naciones no se han cansado de saquear esta área, esta región. Esa acumulación de riqueza, fíjense cómo va, que al final es lo que Carlos Marx critica. Claro. Critica, y el valor del trabajo del hombre. Entonces, al final, el capital, ¿dónde se queda? En esto, hacia donde se cada vez más rico. Sin embargo, no. Quien produce ese capital, quien produce esa riqueza, son los obreros. Vamos entonces a que ellos son parte también, son socios importantes que tienen que tener su aporte. Hay que darle de parte de esa ganancia. Y eso es lo que se ha vivido desde ese momento hasta el día de hoy. Cuando usted va y se lee a Adam Smith, como también plantea toda esta propuesta, y es en esa base que nosotros, en esta sociedad que es la que vivimos ahora, se ha fundamentado esta grande riqueza, donde realmente el Estado o los gobiernos prácticamente se han quedado con una mera coordinación, no tienen decisión con el tema del mercado y de los recursos. Entonces el gobierno está para regular, pero no deciden. Regulan y no deciden. Y todo este tema del capitalismo que tenemos en el día de hoy, este capitalismo salvaje, es lo que nos ha llevado a nosotros que estemos al punto de estar ante la antesala de una tercera guerra mundial, Juan Francisco. Por el tema de la riqueza, por el tema de los intereses, por el tema del petróleo en Venezuela, por todo lo que está pasando y va a pasar en Irán en este momento, por todo lo que está pasando en esa guerra de Ucrania y Rusia, y con todo lo que nosotros también vamos a ir experimentando con lo que Estados Unidos quiere imponer a nosotros a partir de lo que tenemos, porque al final Haití a nadie le interesa porque no tiene
qué? Dígame ver qué tiene Haití para que... Problema. Problema, nadie quiere. No, entonces sí. Tenga cuidado que ya se incorporó el licenciado Crimo Santiler, que está ya, no sabemos si habrá regresado de Brasil, pero lo cierto es que es ya un dominico haitiano, pero ha superado a lo que dejó allá, que están peleando, buscándosela a estos tipos, estos pandilleros. Es un pleito como sin justificación, porque ¿qué es lo que busca esa pandilla? ¿Qué es lo que quiere? Entonces, Juan Francisco, ¿a qué nos llevado nosotros ahora, en este contexto actual, una sociedad donde quien vale es quien tiene? No importa cómo usted haga. Pero hay gente que tienen y no tienen necesidad de robar y roban. ¿Qué me está diciendo? ¿Cuál es el sentido? Sí, bueno, manda un mensaje a otro. El que vale, el que tiene, no importa cómo usted consiga ese recurso. Por eso todo ese tema de corrupción. ¿Por qué un hombre como Marrancine, que es rico, deja sus empresas para ir a servirle al Estado? Eso es lo que yo quiero, que haya una gente que me explique eso. Porque el señor de Senasa, que también gente de apellido, gente de negocio, deja sus empresas para meterse, bueno. El propio ministro de Cultura, que es empresario, ¿por qué deja sus empresas? Bueno, son tan buenos ellos. Bueno, el tema del poder, tienen tantos recursos económicos que al final lo que le interesa es el poder de decisión dentro del Estado. Un hombre que tenía programas de televisión y tiene, que sale todos los días, no es para que lo vean. Yo quiero que alguien me explique ese fenómeno. No. Ojalá que podamos un día hacer un programa con Bienvenido y Charboy, y que él nos puede explicar. Él ha dado una razón aquí, la vamos a leer y nos vamos a la pausa. Sí. A lo mejor Jacín no tomó todo ese dinero para él. Fue un peón en ese juego entre comillas, llamado corrupción. Recuerden, es un intermediario lo que entregaron el dinero, confesaron, lo presionaron diciendo que era para financiar la reelección, un tema que ningún órgano ha profundizado en la investigación. ¿Qué te va a hacer? Esos recursos que se entregaron, que no fueron vía los mecanismos correspondientes con el tema bancario, sino que lo entregaron por saco. Vámonos a la pausa. No se muevan. Hay mucho más contenido en Voz para el Cambio.